Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bien, Padre, te damos gracias, te amamos, te damos toda la gloria. Hablamos sabiduría y revelación de lo que el Señor nos ha dado ya, de lo que tenemos, revelación de cómo fluir en el reino de Dios. Porque este reino es nuestro, pertenecemos a un Rey tremendo que es nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos esa revelación en el nombre del Señor Jesús. Amén. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, empieza diciendo ahí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y les había dicho que esa palabra siervo, si lo ves, es la palabra esclavo, quiere decir esclavo, ¿sí? La palabra siervo quiere decir esclavo. ¿Lo ves ahí? Y ¿me puedes poner la versión en inglés, por favor? Y hay una, o no sé qué versión dice slave, o en español o algo así. Y entonces, ¿cómo conciliamos o ponemos junto lo que estoy hablando? Porque dice ahí, en Reina y Valera dice siervo, pero esa es la palabra esclavo. Sí. Segunda de Pedro 1, okay. Dice a slave and apostle, ¿te fijas? Sí, pero ¿se acuerda otra de las cosas que les mencioné en esta enseñanza? O sea, somos siervos o podemos ser esclavos, pero siempre desde nuestra posición de ¿qué? De hijo, ¿ves? O sea, servir es bueno, pero desde nuestra posición de hijos, en una manera somos siervos. De hecho, otra parte de la Escritura está en Romanos. Tienes que verlo a la luz del reino de Dios y a la luz del segundo pacto. Otro versículo está ahí, por ejemplo, en capítulo 6 y en el verso 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y luego dice, en ninguna manera. Note lo que dice, en ninguna manera. Luego el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces podemos decir, ya es bueno ser esclavos a la obediencia, esclavos al Señor. Pero yo estoy hablando de una mentalidad aquí, de una manera de pensar. Y todo lo que somos, todo lo que hagamos, servicio a Dios y todo eso debería de ser desde nuestra posición de hijo. ¿Okay? Nuestra posición de hijo. Y para eso se necesita, ¿qué? Revelación de esto, de lo que somos, de que somos hijos. Vimos la vez pasada cómo Dios nos disciplina con ¿qué? Con la palabra de Dios. Dios no nos disciplina con enfermedades. Dios no nos disciplina con pruebas y cosas de esas como la religión dice. ¿A que sí? Ahora vaya un momento a Mateo en el capítulo 13, Mateo 13 y en el versículo 44, hablando de revelación. Mateo 13, 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Note otra vez que el reino de los cielos o el reino de Dios es igual a un tesoro. Pero ¿cuál es ese tesoro? Está hablando de la revelación que hay en ese reino, ¿a que sí? Y ese tesoro escondido habla en un campo el cual el hombre lo halla y luego dice que lo esconde de nuevo. ¿Para qué? Para que nadie le robe ese tesoro. ¿A que sí? Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Nota esto, dice que ese hombre vende todo lo que tiene. ¿A qué se refiere todo esto? De que vende todo lo que tiene. Se deshace de todo lo que estorba. Se está deshaciendo de todo lo que estorba por la revelación. Amén. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? La compró. Nota, se deshizo de todo por ir y tener ese dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? Nota, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió ¿qué? ¿Vendió la perla? No, vendió todo lo que tenía. ¿Para qué?
para comprar la perla. Esa perla es la revelación. No nada más es oír, entender y decir amén. La vez pasada les dije, la iglesia ha perdido mucho tiempo, se ha predicado mucha pobreza. Jesús era pobre, han dicho, y pues los cristianos deben de ser pobres. Hemos perdido el tiempo con eso. Pero una de las cosas es que dijo que le vino a dar buenas nuevas a los pobres. ¿A cuál? Una persona me contestó bien y me dijo, pobre, ya no tienes que ser pobre. Exactamente. Voy a decir esto nada más porque a veces puedo decir cosas, gente se ofende, malentienden, etcétera. Pero cuando yo vine hace años en las denominaciones pentecostales, había una denominación, no creo que se llama así, pero le decían la puerta. Y así están muchos cristianos, se quedan en la puerta del reino. Es como si llegas y te quedas ahí en la puerta ahí. Y tienes calor y vienes cansado. Y te dicen, entra, siéntate, mira el santuario tan espacioso que tenemos, aire acondicionado, gloria a Dios, ¿verdad? Y aquí está, y si te da mucho frío, hasta tenemos cobijas, amén. Había un hermano, socio del ministerio, no me creía, dice, ¿de verdad, pastor, tienen cobijas? Sí, es el ministerio de las cobijas. Es que nos gusta que esté frío, ¿ves? Amén. Más sano un ambiente frío que un ambiente caliente y húmedo para tus pulmones. Por eso en los hospitales, no sé si te fijas que está frío. Amén, ¿verdad, Claudia? Amén. Bueno, entonces, pero mi punto es como si te quedas en la puerta y dices, no, aquí me quiero quedar, pero vienes cansado, siéntate, mira, disfruta, no, las pantallas, todo lo que tenemos, la tecnología, todo. No, es que pues, aquí en la puerta, así están muchos cristianos, se quedan en la puerta del reino nada más, en lugar de disfrutar lo que tienen. Pero ¿sabes por qué? Porque no hay revelación. ¿Qué necesitas? Okay, ahí mismo el capítulo 13, pero en el versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos o el reino de Dios, les dije que es intercambiable, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Leudado, ¿qué es leudado? ¿Han visto cuando hacen pan y le echan, qué pasa con la harina? O se expande, gracias, esa es la palabra correcta. Sí, ponle ahí, cuando dice hasta que todo fue leudado o fue expandido. De eso se trata, que expander que el reino de Dios. Pero espéreme, antes de expanderlo al mundo, a otras personas, el reino de Dios tiene que ser expandido en usted por medio de la revelación de lo que tenemos. Ok, vaya un momento a Lucas, capítulo 17, por favor. Y vea en el versículo 20 y luego versículo 21. Si no sé si pusieron el tema porque, a veces, pero si lo habían puesto ya, pero de eso se trata. El hijo, el que tiene mentalidad de hijo, camina en la revelación, pero el esclavo, el hijo que tiene mentalidad de esclavo, le da lugar al diablo. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? El hijo camina en la revelación, pero el esclavo, el hijo de Dios nacido de nuevo, pero que camina en la vanidad de su mente, en la carnalidad, le da lugar al diablo. Pero una vez que entiendas esto, el diablo tiene muy poco contigo. ¿Cuántos se acuerdan cuando el Señor dijo en los evangelios, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí? Amén, así deberíamos de decir los hijos de Dios. Nada tiene en mí. Amén. Les dije que se fueran. Lucas, ¿qué? 17, versículo 20. Gloria a Dios. Note, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. En otras palabras, el reino de Dios no viene con mucha fanfarria, muchos desfiles y cohetes y ruidos. ¿Han visto? No sé, no lo vi, no sé si lo pasaron o no, pero yo no vi la coronación del rey Charles de Inglaterra, ahora antes príncipe por años y ahora el rey. Pero cuando hacen algún evento en Inglaterra o en otros países, de cumpleaños del rey o algo, había desfiles y caballos y todo muy bonito, y está bien, porque esto es estamos hablando de un reino que es natural en el hombre, pero el reino de Dios es algo diferente. Y dice, no vendrá ¿con qué? Con advertencia. Eso quiere decir con mucho ruido y etcétera, etcétera. El reino de Dios, por eso una de las maneras
Cuando hablas de cómo el Espíritu de Dios te guía, ¿se acuerdan que hemos visto cómo es la voz del Espíritu Santo? ¿Ruidosa, escandalosa? No, una voz que quieta y apacible. Amén. Quieta y apacible. Luego en el versículo que sigue, 17, 21, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí que el reino de Dios está donde, dijo, en vosotros. ¿Dónde está el reino de Dios en vosotros? ¿Se acuerdan lo que les dije? Les dije una vez, cuando hablamos del reino, hablamos también de quién. Una vez más, cuando siempre que mencionamos reino o hablamos del reino, hablamos también de quién, del rey. Siempre que decimos reino, nunca separes reino del rey. ¿Quién es el rey? El Señor. Entonces, ¿dónde vive el Señor? El Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios está, ¿dónde? Dijo, está en ustedes. ¿En dónde? En nuestro espíritu. ¿Se acuerdan? Lo voy a mencionar nada más, 1 Corintios 6, 17. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El reino de Dios está aquí, ¿en dónde? En nuestro espíritu. Tu espíritu es perfecto. Entonces, ¿cuál es el asunto cuando dice en Mateo 13, en el versículo 33, hasta que todo fue ¿qué? Leudado o expandido? ¿De qué está hablando? ¿Dónde? En tu mente. Por eso, como otra manera de decir que el reino de Dios necesita expandirse en tu alma, mente, voluntad, emoción. Estamos hablando de renovar tu mente con la palabra de Dios constantemente. ¿Ok? Por eso no es, ya me lo sé, hermano Hughes, ya me lo sé, pastor, esto, ya me lo sé. ¿Por qué razón tenemos que renovar la mente, nuestra alma constantemente y estar sobre lo mismo y sobre lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez? Le voy a decir esto varias razones. No puedo hablar muy despacio, no puedo, si toma nota, tome nota lo mejor posible, se lo recomiendo para que entienda, porque muchos cristianos no saben. Créanme, he ido a iglesias donde hay veces, en el pasado fui a iglesias donde tuve que usar mucho dominio propio porque me frustraba, porque veía que por la cara que ponía la gente, el pastor no sabía nada de qué estaba hablando. Y hay veces, pocas veces hice cosas así a propósito. Estaba hablando de algo y luego decía, bueno, hermanos, como ustedes saben, hay veces, entonces, ciertas enfermedades, Dios te está enseñando con él. Rápido se avivaban. Amén. Amén. O le decía, pídele a Dios que te sane. Y pídele a Dios que salve a tu hija o a tu hijo si andan en el mundo. Sí, amén. Y ora mucho y llora. Amén, amén. Pero si yo hablaba de esto, era frustrante, era casi, gracias a Dios que tienes que ejercer templanza y dominio propio. Casi agarraba mi Biblia y decía, que tengan un buen día, con permiso. Porque la mayoría del cristiano no entiende nada de esto que estoy hablando. Solamente el creyente entendido, el cristiano que es entendido en la palabra. ¿Sí? El estudioso, el que estudia. Pablo le dijo a los corintios así, le dijo, no pude hablarles, le dijo, fíjate qué tremendo. La iglesia de los corintios, los hermanos ahí en esa iglesia eran gente jactanciosa, se jactaban porque los dones del Espíritu Santo operaban en ellos. Y ellos asumían que eran muy espirituales y maduros porque profetizaban y los dones del Espíritu Santo. Y luego llega Pablo y le dice, no tiene nada que ver eso. Dijo, pueden los dones fluir y ser un carnal. Y Pablo de hecho les dijo, ¿se acuerdan que les dijo en el capítulo 3? Vosotros, ¿qué les dijo? Sois que carnales, niños. Caminaban como esclavos y no como hijos. Y los tuvo que corregir el motivo de los dones. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. No habían entendido. Y hay muchos cristianos así, desafortunadamente. Pero usted es diferente. Entonces, usted es diferente. Amén. Alguien diga amén. Usted es diferente. No todos se la creen. Sí, soy. Sí, usted es diferente. Tienes que hablarlo esto. Tienes que operar diferentemente. Hablar diferentemente. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Vamos a decir por qué. ¿Por qué tengo que renovar mi alma con lo mismo y decir lo mismo y hablar lo mismo? Bueno, muy sencillo. Ahorita les dije, ¿dónde habita el Señor Jesucristo? Aquí en el Espíritu, aquí. Pero somos seres tripartitos. Mientras no ocurre el rapto, el Señor no venga por nosotros, etcétera, vamos a ser seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí?
Entonces, mientras estemos encarnados, vivamos en este planeta Tierra, somos seres tripartitos y nuestra alma es la parte que no nació de nuevo, es parte del hombre interior, pero no ha nacido de nuevo. Hace ya unos años atrás, dije, ¿cómo explico esto, Señor? Estaba en casa y estaba orando y estaba en mi oficina y estaba escribiendo algunas cosas y estudiando y me gusta orar y de repente a veces es demasiada la información que el Señor me habla o cosas que me recuerda, porque no es nada nuevo, es lo que he predicado por 20 años. Pero hay veces nuevas facetas de revelación, ¿ves? Como esto, como una pequeña capa, ¿ves? Cómo aplicarlo, ¿ves? Aquí está esta capa y luego está otra capa de la Biblia, de la hoja y así. Son facetas de revelación. ¿Cuántos han comprado jamón? Y a veces la gente lo pide de un grosor, a veces muy delgado, ¿sí? Y a veces Nubia compra un jamón y es bien delgado, casi transparente. Entonces me tiene que poner, me gusta el jamón de pechuga de pavo. Mi madre no parió tontos, ¿ves? Ajá. Entonces, nada de Bolonia ni nada de eso, es para los gatitos. Pero para los que tienen mente de esclavo. No es cierto, a Nubia le gustan los sándwiches de Bolonia. Es que tienen mente de esclavo, yo de hijo, gloria a Dios. Bueno, pero escucha esto. Son como unas capas, ¿verdad? El jamón así, imagínense que pones 3, 4 capas. Y así estaba hablando de esto, cómo explicarlo, porque yo lo entendía de que el alma es parte del hombre interior, pero es la parte que no ha nacido de nuevo. Salí hacia afuera, empecé a orar en lenguas, está mi oficina, o la oficina que ahora es de Nubia, que me quito ya, y hay un porche trasero y luego ya sales a la parte de atrás de la casa, a la yarda y todo eso. Y estaba orando en lenguas y me pasé un tiempo orando en lenguas ahí en el espíritu, en la yarda, y luego volví a entrar y luego me subí a la caminadora y seguí orando en lenguas cuando estaba en la caminadora y luego agarré algo de pesas y estaba levantando pesas, orando en lenguas, luego dejé y me volví a entrar otra vez a mi oficina y me volví a sentar y volví a leer parte de la escritura y luego agarré unas confesiones y empecé a hacer confesiones y luego volví a orar en lenguas y de repente iba a escribir algo. ¿Alguien de ustedes me presta unas plumas de esas Bics, de esas plumas Bics se llaman, de esas que tienen tapón? ¿Alguien de ustedes trae una? ¿Tú traes una, Jerry? A ver, let me have it. No tienes una, así que está bien, pero una que tiene color, como esa, gracias. Perdón, no es que te desprecie, pero es que esta se explica mejor. Ok. Entonces agarré una pluma de estas que tengo y cuando estaba así, y la agarré para escribir algo, iba a quitar el tapón, bingo, ¿ves? ¡Tas! Lo que había orado en lenguas, ahí estaba. Dije, gracias, Señor, ya sé cómo explicarlo. Lo entendía para mí, pero yo estaba orando cómo explicarlo a la gente, ¿ves? Y haz de cuenta que toda esta pluma es el espíritu humano. Pero esta parte de aquí donde está el tapón, esto es parte del hombre interior, para que entiendas. El hombre interior. Pero el tapón es la parte donde está tu alma. En tu alma está ¿qué? Mente, voluntad y emociones. Y esta es la parte donde no ha nacido de nuevo. Pero aquí es donde habita el Señor Jesucristo. Sí, usando el ejemplo de la pluma. El reino de Dios está aquí. ¿Ves aquí donde está la tinta? Vamos a suponer esto es el reino de Dios. Esto es el Rey, el Señor Jesucristo. Pero cuando habla de que se expanda el reino de Dios, es aquí. Cuando habla de que tu fe crezca, no crece aquí tienes toda la fe. Pero es aquí. ¿Ok? ¿Lo vas entendiendo? Una vez estaba pintando una casa allá en Mesa, Arizona, cuando vivía allá. Y hacía lo que le llaman side jobs, o sea, aparte de mi trabajo, ciertos días que si no iba a trabajar o algo. Gracias, mija, muchas gracias. Gracias, hermano, se le entrega ahí a la niña. Gracias. Y había una pared, y era una casa de esas antiguas, hechas de esas, creo, con adobe enjarrado, o eran unas paredes gruesas, algo así. Pero al parecer había un pedazo de pipa de agua, de una tubería de agua pequeña, y estaba por abajo del cimiento, por afuera. Y el hombre quería que pintara la casa, pero ¿sabes qué? El agua, ¿sí has visto algo que le llaman salitre? Y él mismo me dijo, me dice, mira, hace unos días estaba aquí, ahora ya iba aquí. Literalmente se estaba expandiendo la humedad. Hay un dicho que dice, suben como la humedad. Así es como el reino de Dios. Antes de expandir el reino de Dios, hablarlo, enseñarlo, influenciar gente, necesitas primero
por un tiempo influenciar tu mente. Porque no puedes dar lo que no tienes a veces. Entonces, por ejemplo, hay cristianos, Dios los bendiga, pero les hablan a sus compañeros de trabajo, oran por ellos y les dicen que no se preocupen, pero al rato los compañeros de trabajo los ven a ellos, a los cristianos, todos preocupados, hablando las mismas malas palabras que hablan ellos, contando los mismos chistes que hablan ellos, viendo las mismas perversidades en el celular que ven ellos. Alguien dígame. Y si dices tú, pero Dios me ama igual, es cierto, pero se trata de dar testimonio. No puedes influenciar a alguien, porque si usted como cristiano dice, pero Dios vive en mí, pero el mundo no lo ve. ¿Sabe qué ve el mundo? Lo que está por afuera, su comportamiento, lo que usted habla. Por ejemplo, hay padres cristianos, hermano, no haga esto. Usted si alguna vez lo ha hecho, arrepiéntase. Se ponen a hablar de otro hermano enfrente de sus hijos. No deberías de hablar de otro hermano, menos enfrente de tus hijos. Fíjese lo que dije así, dije, si alguno de ustedes, todos se quedaron callados, se descubrieron. Amén. Alex, otra vez. ¿Qué es eso? Hablando de, no deberías, menos hablando de enfrente de tus hijos. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás expandiendo el reino de Satanás en ellos. Yo sé que casi no venías por la lluvia, pero te tocó, entonces vas a tener que oír esto. No haga eso. No haga esto. ¿Qué nos dice la Biblia? Amándonos, soportando, si te cae mal, no te gusta esa persona como es, etcétera. Bueno, déjalo en paz, déjalo tranquilo. Ora por él y si no oras, no hables. Ok, voy a seguir porque si no, aquí. Ya, gloria a Dios. Entonces aquí dice que hasta que todo fue leudado o expandido. ¿Qué necesitas? Necesitas que revelación. Ok, amén. Ahora, otra vez un momento para 1 Corintios, el capítulo 2, una vez más, 1 Corintios 2. Una de las cosas que les mencioné, ¿por qué el Señor habla que estas cosas están escondidas? Ahorita hablamos que es como algo que el hombre esconde, un tesoro. ¿Por qué están escondidas? ¿Quién se acuerda? Eso es un paso importante para operar en el reino de Dios. Porque Dios no deja las cosas a la vista. Es para que el mundo la use o para que el cristiano carnal las use. Esto está escondido. Les dije la otra vez, está escondido de usted, oiga esto, pero no para usted. Amén. Por eso no todos, aquí vienen, por eso no todos entienden. Aleluya. Por eso no todos captan. Por eso no todos ponen atención. Por eso no todos, ¿me entiendes? Usted sí, pero digo, no todos los cristianos captan estas cosas. No todos ponen atención. Ven, hace años atrás, qué mal me caía cuando veía gente dormida. Decía, ¿a qué vienen si se vienen a dormir? Pero luego, ves, estudiando esto, dije, yo no soy responsable de eso. Y después se acuerdan que les empecé a decir, hasta hay cobijas, te puedes dormir. Nomás no ronques porque pues no vas a los demás no les vas a dejar poner atención, ¿no? Pues puedes dormir, no es asunto mío. Es porque el reino no ha sido revelado. Pero está disponible. En otras palabras, dentro de usted, aquí viene una palabra que voy a usar, está el potencial. Pero el que esté el potencial no quiere decir que es automático. Otra vez, ¿está qué? Dije, el potencial dentro de usted. ¿Verá qué gusto vivo ahora? No es responsabilidad mía si usted ve su Biblia, toma notas. Les aconsejo, pero no es asunto mío. Lo mío es esto, hablar, enseñar con la palabra. Qué gusto, ¿verdad? Amén. Bueno, pues resulta que no todos, si se fija, habló que este hombre estaba, estas cosas estaban ese tesoro estaba escondido. Amén.
Porque antes de continuar, gracias Señor. No le das gracias a Dios por el Espíritu Santo. En el capítulo de Isaías, en el capítulo 45 de Isaías, capítulo 45 de Isaías. El Hijo entonces camina en la revelación. Amén. El que camina como esclavo le da que lugar al diablo. No le dé lugar al diablo porque usted es que hijo. Quisiera tener el tiempo para explicarle algo. No sé si lo vaya a tener, pero le mencioné, creo, la vez pasada o el domingo, ya no recuerdo, cuando les dije, si oyen, oyen con atención esto, van a entender el por qué Nubia y yo en estos años hemos actuado de una manera. Porque gente nos ha preguntado por los años, oye, pastor, ¿qué no se cansan? ¿Por qué nunca faltan? ¿Cómo sus hijos están aquí y no andan en el mundo? ¿Cómo es que? Y le dije una vez a una persona, no es automático, le dije. Porque esta persona estaba implicando que mis hijos estaban en las cosas de Dios, porque yo era pastor, pero hay infinidad de pastores donde sus hijos andan en el mundo. Pero es que Dios me habló con esto. Dios me habló a través de esto. De eso mismo que le estoy hablando, con esta revelación del reino de Dios. Por eso cuando le he hablado de finanzas no se trata de usted solamente. A Dios no le importa si usted tiene 10 carros o 20 carros o 5 casas. Dios, de hecho, Dios quiere que tengas cosas en abundancia. Donde lo que Dios no quiere es que las cosas te tengan a ti. El primer motivo, el número 1 motivo que Dios quiere que tengamos muchas cosas es para esto, para extender el reino de Dios, expandir el reino de Dios. Pero Dios no está mal que si usted tiene 3, 4 carros. Yo hablo mi closet así, está lleno de sacos. Me gustan los sacos, ¿ves? Está lleno de sacos. Gente siembra en mis sacos, gloria a Dios. Yo regalo sacos, siembro también sacos, y entre más regalo, más gente les regalo para que se los pongan o para que hagan con ellos los que quieran, que los vendan o algo, porque que no es, una vez que te lo di es tuyo, ¿qué no? Ay, hermano, yo si me regalo un carro, ¿cómo lo voy a vender? Yo, no es tuyo ya, ¿qué no? Tengo que dejar morir la semilla, ¿qué no? Ahora, mi punto es que tengo bastantes. Tengo como 22 pares de botas. Me gustan mucho las botas. 3 pares de tenis. Wow, gloria a Dios. Antes no tenía nada de esto. Entonces no se trata de cosas, se trata de ¿qué? Del reino de Dios. Pero el Señor me enseñó algo. Vaya a Isaías capítulo 45, ¿está aprendiendo algo? Vaya al versículo 2 y 3. Isaías 45, 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos. ¿Te daré qué? ¿Los tesoros qué? Escondidos. ¿Qué es? Esta revelación del reino de Dios. Y cómo, escucha mi hermano, y cómo operar. ¿Cómo qué? Cómo operar en el reino de Dios. Otra manera de decir operar, porque no quiero que empieces como operar, como una cirugía o algo así. Cómo fluir, cómo caminar en el reino de Dios. Alguien dígame. Y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, esos divinos secretos, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo, ¿qué? Nombre. Gloria a Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien ahí? El Señor me habló algo y quisiera haber continuado, debía haber continuado, pero lo que pasa es que en estos últimos 3 servicios, le voy a echar la culpa a alguien. Nubia no me ha dado las hojas que me dio la otra vez. Entonces ya no sé ni dónde empezar porque no enseño por notas. Y ya sé, me quiero hacer notas y me hago bolas. Pero voy a enseñar en el nombre de Jesucristo, lo voy a hacer. No te voy a decir cuándo, pero lo voy a hacer. Entonces ella es la que toma las notas por mí. Yo hablo y ella toma las notas. Porque te estoy diciendo es algo que he vivido. Ok, le voy a decir esto para que entiendan. Y esto funciona. Si yo le digo algo es para que lo ponga por obra, para que usted tenga el mismo resultado y el mismo, igual. Vimos la otra vez que Dios el Padre lo ama a usted igualito como ama a Jesús, ¿a que sí? Bueno, entonces si Dios lo ama, yo lo amo también y yo quiero que usted tenga los mismos resultados que Nubia y yo hemos tenido. Es todo lo que digo.
Bueno, hace años, ¿se acuerdan que les he dicho que tiene que ver con revelación aquí del reino? ¿Se acuerdan que les dije hace años? Yo llegaba, cuando vivía en Mesa, me decían, me invitaba un pastor o algo así, y me decía, el servicio empieza a las 7. Eran las 6:30 y aquella iglesia parecía desierto, no había nadie, ni un alma. 6:45, 6:50, 6:52, por ahí llegaba un hermano con una guitarra y decía, este está en la alabanza o en la música, lo que sea. Llegaba otro hermano acomodándose en aquel tiempo, se usaban más las corbatas y todo, la corbata toda torcida, el saco todo así, todo literalmente así, todo mal puesto, y llegaba y acomodándose el saco. Otros llegaban con el saco en la mano y literalmente, ¿ves? Así, a veces llegaban así, los hermanos así, todos asoleados, todos apurados, con el calor de Phoenix, todos sudados, todos con el saco en la mano, y yo en el carro ahí asándome también. Yo decía, ¿por qué no llegan temprano para que abran? Las iglesias, en su mayoría, bueno, tienes que entender que esto no es una crítica, estoy diciendo el por qué predico esto, ¿ok? Siempre ha sido, siempre. No sé si tenga permiso de decir esto de parte de Dios, tal vez no, luego se los voy a decir, pero yo pudiera ya casi. Hermano, usted y yo somos de la misma edad, yo soy mayor que usted como un par de meses. ¿Sabía? Yo puedo ya casi, en un par de años yo me puedo retirar. O sea, en otras palabras, yo nunca he estado aquí por dinero. ¿Cuánta gente conoce, hermano, ahí en México, en el sistema que trabaja, que ya a los 22, 23, 24 años de trabajo se han retirado? ¿Verdad que sí? Hay algunas personas, sí. Ya me podía retirar. Yo nunca he estado aquí por dinero, siempre he estado para ayudar a la gente. Y una de mis cosas, y esto, acuérdate, esto es Dios, no creas que yo soy tan bueno así. Pero Dios me ha puesto en mi corazón, siempre amo a toda la gente, pero siempre ha sido en mi corazón a mi gente en la carne, a los hispanos, sacarlos de esa ignorancia, de esa mentalidad de pobreza, de esa mentalidad mediocre, tirada. No es crítica, pero ve a los barrios aquí en Sur Tucson o en Phoenix, y tú vas a saber, en su mayoría viven minorías ahí, entre ellas los hispanos. Tiradero. Sí, dígame, hermano. Y caen en depresión, así es, dice el hermano, muchos se retiran jóvenes y caen en depresión, y es cierto. Pero lo que quiero decir, mi punto que estaba yo diciendo aquí, es que yo no estoy por dinero ni nada, al contrario, no quiero estar así como jactándome, pero hemos dado cientos de miles de dólares en la obra de Dios, nada más aquí, y yo, en todos estos años, ¿sí? Bueno, pero siempre he querido ayudar a la gente y no dije que me voy a retirar, porque como dijo el hermano, luego te oxidas literalmente, ¿sí? Yo no creo en eso, pero luego les voy a explicar con más detalle, como dije, quiero darles más explicación de eso, porque de eso se trata, instruir, enseñar, cambiar mentalidades, pero también la gente tiene que recibir, ¿me entiendes? Amén. Bueno, pues resulta que el Señor, yo empecé a ver, y esto me pasaba muy frecuente, y aquí mismo pasa eso todavía, pero en aquellos años yo veía gente llegar a las horas que fueran, servir como sea, y el Señor, acuérdate, estábamos hablando ¿qué? Revelación. Dios me empezó a enseñar estas cosas del reino de Dios. Claro, usó un nombre, ¿cuántos entienden? Arnoldo Gutiérrez. Pero lo que estoy hablando, que empezó como ahora me enseñó cómo aplicar estas cosas. Y creo que voy a tener el tiempo. Vaya un momento a Proverbios. Me habló con 2 escrituras en Proverbios y necesito ser bien rápido. Vaya viendo a Proverbios capítulo 20 y en el versículo 6. Proverbios capítulo 20, verso 6, ¿ok? Dice, mira lo que dice. Pero voy a empezar a ver el verso 5. Quiero que veas 5 y 6. 20, 5 y 6. Nota. Como aguas profundas es el consejo. ¿Ve la palabra consejo ahí? La palabra consejo quiere decir la instrucción. Proverbios capítulo 20. Empieza a leer el versículo 5, por favor. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. El consejo quiere decir, ¿qué dije? La instrucción. Mas el hombre entendido, ¿ve la palabra entendido? Esa palabra se traduce también el hombre inteligente, el hombre sabio, ¿sí?
lo alcanzará. Tienes que ser ¿qué? Sabio e inteligente. ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser sabio e inteligente? Por medio de la revelación. Amén. Verso 6, y aquí viene con el versículo que me habló específicamente de este. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. O sea, ellos dicen ser ciertas cosas. Bueno, pero nota, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Resulta que esa palabra verdad, ¿lo ve ahí? Quiere decir el hombre fiel. ¿El hombre qué? Fiel. Ok, ayúdame con otra versión ahí que diga fiel, tal vez en inglés o... Proverbios 20, versículo 6. Ok, muchos se dicen ser amigos fieles. Bueno, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Ok, está bien. ¿Tienes la versión en inglés? Creo que dice, note, but a faithful man. ¿Te fijas? Un hombre fiel. O un hombre fiel es una persona que puedes ¿qué? Confiar. ¿Sí? ¿Lo puedes ver ahí? Verso 6, otra vez, otra versión, por favor. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad no. Hombre digno de confianza, otra versión. NLT. Dice, but who can find one who is truly reliable? Igual, ¿qué quiere decir reliable? Confiable. Verdaderamente confiable. En español tienes esa misma versión. Creo que es la nueva traducción viviente. Sí. Ok. Muchos se dicen ser amigos fieles, otra vez, pero ¿quién podrá encontrar? Nota en forma de pregunta a todos. ¿Quién podrá encontrar? ¿Qué dice? Uno de confianza, otra vez. Entonces, o un hombre ¿qué? Fiel. Eso es lo que quiere decir un hombre de verdad. La gente vi que no era fiel, aún pastores, muchos de ellos, no estoy acusando a todos, diciendo que todos, nada más lo vi, amén. ¿Por qué en este estado hace un año, el año pasado creo que fue, no me acuerdo, Idaho o Ohio, uno de esos estados, 3 pastores coludidos en la misma ciudad, 3 pastores, y entre los 3 coludidos tenían una organización donde vendían droga y prostituían jovencitas de sus mismas iglesias? ¿Tú crees que eso es ser fiel? ¿Eso ¿Puede Dios acaso confiar en ellos? ¿Puede Dios confiar en esa gente? Porque ves, una cosa es que usted confía en Dios. Ahora la pregunta es, ¿puede Dios confiar en usted? Es parte del reino de Dios. Bueno, entonces el Señor me habló con esto. Le voy a dar otro versículo que tiene que ver con esto, que el Señor me habló hace años y me empezó a enseñar estos principios del reino. Proverbios 14, vaya al versículo 35, igual. Reina y Valera, acuérdense que Reina y Valera eran 2 españoles que amaban a Dios y eran eruditos en griego y hebreo, nada más que ellos tradujeron con el castellano, un español muy, muy bueno, muy alto, que hay veces la gente no usa. ¿Sí? Y tradujeron algunos. Proverbios 14, versículo 35. Note, la benevolencia del rey. ¿Sabe qué quiere decir benevolencia? Quiere decir el favor. El favor. El favor de Dios. La benevolencia del rey es para con el siervo entendido. La palabra entendido quiere decir sabio. Otra vez, ahorita le leí en Proverbios 20, en el versículo 5, dice, mas el hombre entendido, inteligente, va a alcanzar esa instrucción y ese consejo. Y cuando lo haces vas a encontrar esto, vas a ver la manifestación en Proverbios 14, verso 35. La benevolencia o el favor del rey es para con quién? Para con el servidor que entendido. Proverbios 14, versículo 35. ¿Qué es? Benevolencia o qué? Favor. Amén. Una cosa es que tengas la gracia y el favor dentro de ti, mi hermano querido. Otra cosa es verlo en manifestación. Entonces, déjame usar otras versiones. En ese mismo versículo dice, el rey favorece al siervo que inteligente. El rey favorece, en este caso, al hijo. Ya soy siervo, pero soy siervo desde mi revelación que soy ¿qué? Hijo. El rey favorece al siervo o al hijo inteligente.
El rey se alegra de los siervos sabios. Otro sabio, inteligente. Bueno, a ver esa versión. El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente. ¿Te fijaste? Entonces el Señor me empezó a enseñar hace años, aún antes de venirme acá a pastorear a Douglas. Y fue cuando empecé a ver que, y no como me han acusado, es que es legalismo llegar a esto y Dios te ama igual. Ya sé, yo nunca he tenido problemas con Dios. Yo jamás he hecho algo para que Dios me ame. Sino que vi que el favor de Dios se manifestaba. Entonces empecé a hacer las cosas con excelencia. Por eso ves excelencia aquí, ves excelencia en este santuario, ves las cosas en orden. ¿Y qué fue lo que me encontré? Personas que antes estaban aquí, oh, qué exagerado. Yo no tengo la culpa que no hubiera revelación de ellos. Oh, qué simple. Oh, qué esto. No, excelencia, porque le estamos sirviendo a un Dios, a nuestro Dios. Amén. Y vi el favor de Dios. Y usaba un micrófono, aunque no lo creas, este es otro diferente al que he usado por años. Pero a veces se les olvidaba porque lo tenían que quitar de aquí. Digamos, ¿sabes qué? Nomás compren otro. Gloria a Dios. Estas cosas no son baratas. No creas que valen $50. Amén. Empezamos a hallar el favor de Dios. Oh, la computadora con la que transmitimos ya no sirve. A los días tuvimos el dinero para comprar otra. Vámonos. El favor de Dios. Amén. ¿Te fijaste? Y así vamos por más y más y más. ¿Sabes por qué? Porque tuve una revelación de eso. El Señor me habló todos estos puntos del reino. Empecé a ver que era algo mío. El rey estaba aquí, el reino estaba aquí, pero yo tengo que darle. ¿Estás listo otra vez? Oh, what? Tienes que darle permiso a Dios fluir a través de ti. ¿Qué? Permiso. Otra vez vaya a Hebreos una vez más, porque ya se le olvidó. Pero vaya a Hebreos. Capítulo 2. Versículo, hablando del hombre, verso 7. Bueno, verso 6, Hebreos 2, 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque dije que, a ver, alguien dígame, quiero que vayan siguiéndome. ¿Por qué? ¿Por qué estoy mencionando este versículo? ¿Por qué? Porque dije que necesitamos darle permiso a Dios. Permiso, ya, la tierra es de Dios, pero para que Él se manifieste y fluya, ¿por qué? Porque te lo voy a mostrar aquí. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Verso 7, le hiciste un poco menor, ya le expliqué, esa palabra quiere decir un poco menor que ¿quién? Que Elohim, ¿sí? Está hablando de Dios, un poco menor que Dios. No que los ángeles, somos mayor en autoridad que los ángeles. Le coronaste ¿de qué? Al hombre, de gloria y de honra. ¿Qué le dije que quiere decir la palabra corona? La corona representa que es autoridad que delegada. La corona, ¿sí? Representa la autoridad del reino en nosotros. Autoridad delegada. Y luego dice, le coronaste de gloria gloria. La palabra gloria está hablando de nuestra unción, el poder de Dios en nosotros, ¿sí? Y luego dice, y de honra. La honra es, estamos sentados de nuestra posición legal en Cristo. Estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Aquí mismo dice, verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Dónde? Aquí en la tierra. ¿Amén? Vuelva a ver esto, vuelva a apuntarlo otra vez. La religión dice, no somos nada. No, espérame. Dios nos dio autoridad, por eso puedes ver cristianos que tienen años batallando con asuntos mentales y dicen, Dios no ha hecho nada, hermano. No, es que te lo dejó que tú lo hicieras. Eres tú el que tienes que desatar la autoridad. Dios no ha hecho nada con mi mente, me la ha llevado triste y me la ha llevado así y tengo años pidiéndole a Dios. Dios no va a hacer lo que Dios le dijo a usted que usted haga. Amén. Amén. ¿Lo puede ver? ¿Por qué? Porque usted y yo estamos ocupando. Cuando Adán perdió el reino, ¿se acuerda que lo vimos? Adán literalmente pateó a Dios de la tierra, le quitó todo. Adán se lo entregó al diablo. Entonces Dios es un caballero. ¿Y sabes qué pasó? Cuando Dios se retiró, Dios retiró ¿qué? La bendición. Amén.
Dios retiró, ¿qué dije? La bendición. Y cuando Dios retira la bendición, entonces la tierra cae en maldición. Hasta el día de hoy la tierra está en maldición. Pero entonces Satanás estaba y está, pero en aquel tiempo, desde Génesis 3, por eso le dijo en Génesis 3:17, el Señor le dijo, por tu causa, ¿se acuerda que lo vimos? En Génesis 3:17 le dijo al hombre, por tu causa. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu... Y al hombre dijo, o sea, Dios le dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por quién? Por tu causa, le dijo al hombre, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida y la tierra, etcétera, hasta este momento. Entonces, ¿qué pasó? El puesto adámico que Adán tenía, un puesto de autoridad, de honra, de autoridad delegada de parte de Dios, a Adán se le entrega ¿a quién? A Satanás. Y Satanás hasta el día de hoy está ocupando el puesto que adámico. Pero ahora en Cristo, cuando venimos a Cristo, estamos más altos, gloria a Dios, porque si nos hubiera devuelto el puesto adámico, íbamos a estar igual que Satanás. Por eso Satanás le dijo allá en Lucas, creo que es en el capítulo 4, allá por el versículo 5 o 6, le dijo al Señor Jesucristo, yo te voy a dar todos estos reinos, todos los reinos de la tierra. Dice que lo llevó a un monte alto y le dijo, yo te voy a dar todos estos reinos si tú postrado me adorares. Porque le dijo, porque a mí, le dijo Satanás, me han sido que entregados y a quien yo quiero, yo lo doy. ¿Sí se acuerda? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? ¿Y qué fue lo que pasó? Que ¿quién se las entregó esos? Adán. Entonces, si Dios nos hubiera devuelto en Cristo o en el Señor Jesucristo, nos hubiera devuelto el puesto adámico, íbamos a estar igual. Íbamos a ser dos generales. ¿Me entendió? Pero tenía que ser un general y un capitán. ¿Sí me entiende? Gloria a Dios. Tengo que ir a Judas. Vaya a Judas, por favor, y vea el versículo 9. Vaya a Judas y vea el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, o sea, el arcángel Miguel y Satanás estaban disputando, ¿por quién? Dice, por el cuerpo de Moisés. Quiero que veas esto, porque esto es sumamente interesante para explicar lo que estoy diciendo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Quién? El arcángel Miguel. Sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué el arcángel Miguel, dentro de la categoría de los ángeles, arcángeles, ángeles, serafines, querubines, esa es el orden, la cadena de mando, ¿por qué el arcángel Miguel no lo pudo reprender a Satanás? Porque Satanás, lo acabo de decir, ocupa ¿qué? El puesto adámico, y por eso, vaya otra vez, le va a entender, vaya a Hebreos otra vez donde estamos, capítulo 2, qué bueno que vine, Hebreos capítulo 2, otra vez, y ahí le va a entender mejor, versículo 6. Gloria a Dios, pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo, amén. Nota otra vez, 2:6, va a entender esto que estábamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Aquí viene, le hiciste un poco menor. Hay otra manera de comprobar que es imposible que sea la palabra ángeles ahí. Tiene que ser la palabra Elohim, le dije. Que lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste, aquí viene, mira, aquí viene el 7.
y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Atención, ¿qué son los ángeles? Son seres que creados, entran dentro de la categoría de las obras de Dios. Entonces el hombre está arriba. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el arcángel Miguel no le tuvo que decir el Señor te reprenda? Porque Satanás está ocupando el puesto adámico, y el puesto adámico estaba arriba y está todavía en autoridad que los ángeles. ¿Lo vas viendo? Y por esa razón, acuérdate, ¿qué es el reino de Dios? Son ¿qué? Leyes espirituales que representan un gobierno. Satanás entiende leyes espirituales. Satanás era un querubín protector. Amén. Tenía toda la autoridad, pero la perdió. Pero entonces sabe, él influencia. Porque sabe que no puede tomarlo a la fuerza. Y por eso engañó a Adán, y Adán le entregó el dominio y el reino. Pero gloria a Dios, tú y yo estamos más arriba que el puesto adámico, por lo tanto más arriba que los ángeles. Por eso no decimos, como muchos hermanitos, Dios los bendiga en las iglesias, el Señor lo reprenda, el Señor lo reprenda. No, querubín. No, tú lo reprendes. Tú dices, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Amén, ¿lo estás viendo? Tú le hablas a tu cuerpo. Tú le dices, alíñate en el nombre de Jesús con la palabra. ¿Por qué? Porque ahora dice en Efesios 2:6 que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Y les quería haber explicado aquello que les dije. Por eso les dije, fe, cómo operar en estas cosas. Si entiendes estas 5 palabras en el reino de Dios, vas a entender lo demás, vas a entender revelación, vas a fluir. Por eso les expliqué la otra vez. Fe, familia, ¿qué más? Asignación, ¿qué más? Provisión y abundancia. Pero tienes que saber esto, tienes que entender esto para poder ahora caminar en estas cosas y no poner el reino al revés. Pero pues Nubia tuvo la culpa que no lo explicara así ahora, porque no me dio las notas. Pero, ¿entendió esto? ¿Entendió? Qué bueno está, ¿verdad? Por esa razón, ahora me entiende por qué cuando digo, no tienes que andar en depresión, no tienes que estar enfermo. Y gente dice, ay, estoy enfermo, estoy pasando por esto. Cálmate. No tienes que entrar en pánico, ni llorar, ni sentirte mal, ni sentirte menos. Entiende esto. Mételo aquí, empieza a hablar, que se te haga revelación. Es decir, Padre, yo recibo revelación en el nombre de Jesucristo. Yo recibo esto, yo lo creo, es mío. Alguien diga amén. Estás arriba de ti, ¿quién está? En autoridad, nadie. Estás sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Dependemos de Dios, por eso buscamos su revelación y su guianza, pero estamos hablando para ejercer autoridad, gloria a Dios. Querido oyente, si usted escuchó o vio esta enseñanza, le invito a participar en lo que la Biblia dice, la razón de dar y recibir. El apóstol Pablo le llamó a esto la razón de dar y recibir. En Gálatas, en el capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si usted es enseñado en la palabra de Dios y fue enseñado en este día, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Si usted siembra en el reino de Dios, porque usted escuchó la palabra, se alimentó, es bueno, es honroso, es generoso el que usted pueda responder. No es ninguna obligación. La obligación estaría en el amor. El amor de Cristo nos obliga, nos motiva a hacerlo. Cuando lo hacemos, ahora lo hacemos en fe, creyendo que lo que damos es multiplicado para que otras personas también reciban el conocimiento que usted recibió en este día. Para que otras personas escuchen lo que usted escuchó también en este día. También la palabra de Dios dice en Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 24 y 25, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también
será saciado. Cuando usted y yo damos en el reino de Dios, primeramente debe de haber una actitud de no obligación, no estamos obligados a hacerlo. Pero cuando entendemos el amor de Dios, cuánto Dios nos ama y lo que somos ahora en Cristo, y sabemos que todo lo que tenemos hasta el día de hoy ha sido Dios el que nos los ha proveído. Entonces, ese amor nos motiva ahora a responder. Cuando actuamos ahora y respondemos, agregamos fe. Y lo que damos es ahora multiplicado. Porque hay leyes de la siembra y la cosecha que empiezan a entrar en operación. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Usted proponga en su corazón cuál es la cantidad que va a dar, cuánto va a dar, qué es lo que va a dar. O vaya al Señor y diga, Padre, ¿cuál es mi participación en este día? ¿Cuál es mi participación en lo que quiero dar? Sea que dé un diezmo, el 10% de sus ingresos, sea que dé una ofrenda, pero hágalo motivado en amor y agregue fe, porque la fe es lo que va a traer una multiplicación. Y usted ahora hable sobre esa semilla, ore con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su familia, y si usted está sola o solo en este momento, hágalo en fe. Diga, Padre, yo siembro en esta noche, yo recibo una abundante cosecha. Te amo, gracias por lo que estás haciendo a través de Ministerios Palabra de Fe, gracias por lo que estás haciendo ahí en la iglesia local Vida de Fe, y gracias por todo lo que tú haces en llevar la palabra y extender el reino de Dios. Amén. Si usted hizo esto, creo que me pongo de acuerdo con usted. Nubia y yo nos ponemos de acuerdo con usted. Todo el personal de Ministerios Palabra de Fe se pone de acuerdo con usted. Todos nuestros ministerios de ayudas de la iglesia Vida de Fe. Y estamos en acuerdo que usted recibe una abundante cosecha. Dios los bendiga grandemente. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.